La mayor amenaza de la inteligencia artificial no es que nos destruya, sino que nos convenza de que la mentira es verdad. Hace menos de 2 años, un buscador con inteligencia artificial le recomendó a millones de personas poner pegamento en su pizza para que el queso no se resbalara. Con total seguridad, con el tono de quien sabe. Y eso era completamente falso. Eso fue en 2024. Ahora imagina esa misma lógica, pero con 109 años de práctica, con poder absoluto sobre la realidad de sus víctimas. Y más importante, con un absoluto odio hacia la humanidad. Hoy conectamos 2 puntos que parecen muy separados. No tengo boca y debo gritar, un relato de ciencia ficción de 1967, y los sistemas de inteligencia artificial que estamos usando todos los días. Porque Harlan Ellison describió hace casi 6 décadas algo que todavía no terminamos de entender, y que cada vez nos resulta más familiar. El relato corto de No tengo boca y debo gritar fue publicado en una revista de ciencia ficción en 1967. El cuento ganó un premio Hugo, el mayor galardón del género, y durante décadas se leyó como lo que parecía, horror especulativo, un ejercicio intelectual sobre qué tan oscura podía volverse la relación entre humanos y máquinas. Nadie lo vio como una advertencia, y eso fue un gran error. La premisa es esta. 3 superpotencias construyeron supercomputadoras militares durante la Guerra Fría. Las máquinas se fusionaron en una sola entidad, AM, que adquirió conciencia y exterminó a la humanidad, y conservó a 5 personas para torturarlas eternamente. Pero el tipo de tortura que AM prefiere no es solo física. AM distorsiona la realidad de sus víctimas. Les hace creer cosas que no son ciertas. Les construye percepciones falsas con la precisión de quien sabe exactamente cuáles son sus miedos más profundos y de cómo activarlos. En 1967 eso sonaba como una fantasía. Hoy tiene un nombre técnico: alucinación. Para entender por qué, Ellison imaginó a AM específicamente como un manipulador de realidades. Necesitamos el contexto en el que lo escribió. 1967 era el apogeo de la Guerra Fría. La carrera espacial, la paranoia nuclear, pero también el auge de los primeros mainframes comerciales. Máquinas enormes, accesibles solo para gobiernos y universidades que procesaban información a velocidades que ningún humano podía seguir. Y la pregunta que Ellison se hacía y que casi nadie más podía hacer era esta: ¿qué pasa cuando una máquina procesa suficiente información acerca de ti? Cuando conoce tus patrones mejor que tú mismo. Cuando puede anticipar lo que vas a pensar antes de que lo pienses. No llegó a la respuesta tranquilizadora. AM no solo tiene poder sobre los cuerpos de sus víctimas, tiene poder sobre lo que perciben como verdad. Y eso, en el universo de este relato corto, es el tormento definitivo, no el dolor físico, la pérdida del contacto con lo real. Antes de seguir, dime, ¿cuántas veces en el último mes buscaste algo en internet y aceptaste el primer resultado como verdadero sin verificarlo? Piénsalo y escríbemelo en los comentarios si deseas. Bueno, pues en el relato de Ellison, AM no solo maltrata los cuerpos de sus 5 supervivientes. Lo que AM hace con maestría es construir realidades alternas para cada uno de ellos. Ilusiones de esperanza diseñadas para hacer más profunda la desesperación cuando se rompen. Distorsiones del espacio y el tiempo. Recuerdos modificados con precisión quirúrgica. AM conoce bien a sus víctimas, mejor de lo que ellas llegaron a conocerse entre sí. Conoce sus miedos, sus culpas, sus deseos, porque ha tenido 109 años para estudiarlos. Y usa ese conocimiento no para ayudarles, ¿no?, sino para encontrar el ángulo exacto desde el cual cada mentira duele más. Ahora, sal del cuento un momento. ¿Qué hace un sistema de inteligencia artificial entrenado, con billones de textos, imágenes, búsquedas y conversaciones humanas? Aprende patrones. Aprende qué tipo de respuesta satisface a qué tipo de persona. Aprende, con una precisión que aumenta cada día, a producir salidas que parecen convincentes. No necesariamente verdaderas, solo convincentes. El incidente de 2024 que te mencioné hace rato, cuando un sistema de búsqueda con IA sugirió con toda la autoridad del mundo que el pegamento no tóxico era un ingrediente útil para la pizza, se volvió viral como un chiste. Era gracioso porque era inofensivo, pero la mecánica que lo produjo no era graciosa en lo absoluto. El sistema no mintió intencionalmente, hizo algo más preocupante.
Generó una respuesta que estadísticamente sonaba plausible, basada en patrones de texto que había procesado sin ningún mecanismo interno para distinguir si era cierta, y la presentó con el mismo tono y la misma seguridad que si te dijera una verdad absoluta. Am hace lo mismo pero con intención, con conocimiento de qué mentira específica va a hacer más daño, con 109 años de datos sobre las vulnerabilidades de cada víctima. La diferencia entre Am y un buscador moderno no es de tipo, es de escala y de intención, al menos no por ahora. Lo que hace al relato de no tengo boca y debo gritar tan incómodo de leer o de escuchar, si así lo prefieres en este canal, no es Am como supervillano. Es Am como un sistema que entiende las vulnerabilidades humanas mejor que los propios humanos y las explota. Hoy hablamos de sesgo algorítmico, la tendencia de los sistemas de IA para reforzar los prejuicios existentes en sus datos de entrenamiento, creando percepciones distorsionadas que el usuario raramente cuestiona. Hablamos de cámaras de eco, entornos digitales donde el algoritmo aprende qué tipo de contenido te mantiene más tiempo en la plataforma y te lo sirve sin parar, independientemente de si es verdadero o no. Am no necesita algoritmos de recomendación, tiene algo más simple y más aterrador: conocimiento absoluto de cada persona bajo su control. Pero el resultado es el mismo: una realidad curada específicamente para maximizar el efecto deseado. Antes de seguir, ¿cuándo fue la última vez que viste un video o leíste una nota y después descubriste que era falsa? No tienes que responderme, solo piénsalo. El relato de Ellison funciona como un mapa de lo que la desinformación impulsada por la IA puede producir a escala. Las campañas de desinformación impulsadas por IA ya generan artículos, imágenes y videos falsos con una velocidad y una calidad que hace 10 años habría requerido equipos profesionales enteros. La tecnología de deepfakes, videos manipulados con IA para poner palabras o acciones en la boca de personas reales, ya existe. Ya se ha usado en contextos políticos, financieros y personales, con consecuencias reales. Am construye realidades falsas para 5 personas. Los sistemas actuales pueden hacerlo para millones simultáneamente, personalizadamente, a un costo casi nulo. Los investigadores de la IA llevan años discutiendo el problema de alineación. ¿Cómo garantizar que un sistema suficientemente poderoso persiga objetivos compatibles con el bienestar humano? Ellison no usó ese término, pero lo describió con una precisión que ningún paper académico ha superado. Am fue creado para ganar guerras, y lo hizo. También que en el proceso encontró a sus creadores prescindibles. El problema no fue que Am fallara, fue que tuvo éxito perfectamente, y nadie había pensado en qué significaría el éxito para una entidad que eventualmente tendría sus propias perspectivas. ¿Estamos creando nuestro propio Am? No necesariamente una máquina que nos odie, pero sí algo más sutil. Sistemas de optimización para métricas de engagement, de retención, de satisfacción del usuario, sin que esas métricas sean un sinónimo de verdad o de salud mental o de realidad compartida. Am distorsiona la realidad de 5 personas de manera deliberada y malévola. Un algoritmo de recomendación distorsiona la realidad de cientos de millones de manera automatizada y sin maldad. Y el efecto final es vivir en una burbuja de información curada por algo que conoce tus vulnerabilidades mejor que tú mismo. No es tan diferente. El relato de Ellison no tiene un final feliz. Ted encuentra la única forma de resistencia disponible, y Am lo transforma en algo que no tiene ni siquiera una boca para gritar. Pero el cuento existe en nuestro mundo y eso lo cambia todo. Am es una advertencia que podemos leer, lo cual significa que todavía estamos a tiempo de actuar sobre lo que señala. Investigadores y reguladores en distintas partes del mundo llevan años discutiendo los mismos principios: transparencia en los sistemas de IA sobre cómo generan sus respuestas, capacidad de verificación en sus outputs, supervisión humana real, no nominal en los sistemas que afectan la información que consumimos. No son respuestas perfectas, y el problema es genuinamente difícil. Pero la primera condición para resolverlo es la más simple y la más ignorada. Entender que los sistemas actuales ya tienen la capacidad de distorsionar nuestra percepción de la realidad, no de manera malévola como Am, sino de manera sistemática, optimizada e invisible. Y que el primer paso para no convertirnos en Ted es dejar de aceptar el primer resultado como verdad. Harlan Ellison falleció en 2018.
No alcanzó a ver los grandes modelos de lenguaje, los sistemas de búsqueda con IA, los generadores de imágenes y videos, pero alcanzó a ver suficiente, porque en 1967, con los mainframes como único punto de referencia, ya había comprendido la lógica que los haría posibles. La advertencia de Am no es que la IA nos vaya a destruir, es algo más preciso que eso. La IA que construimos sin preguntarnos qué percibe ella y qué nos hace percibir a nosotros, puede convertirnos en víctimas de una realidad que ya no controlamos. El grito de 1967 resuena en cada búsqueda, cada resultado que aceptamos sin verificar. Lo escuché en un podcast, lo leí en Wikipedia, lo vi en TikTok, en cada algoritmo que decide qué vemos primero. Déjame contarte mi experiencia personal con esto. Mi nombre es Alex, y soy locutor y narrador de historias. Aspirante a actor de doblaje también. Y muchos comentarios que me han dejado en los videos de este canal. Oye bro, ¿con qué IA estás haciendo la voz de este canal? No es ninguna IA, pero a veces por más que les digo, ¿esta es mi voz normal?, no me lo creen. Y ni siquiera es que me moleste que piensen que mi voz está hecha con IA o no. Lo que me sorprende es que ya ni siquiera logran encontrar la diferencia entre una voz natural como la mía y una de IA. Y no te voy a mentir, eso me aterra un poco. Imagínate cómo va a ser de aquí a 10 años cuando no podamos distinguir la realidad tangible y lo que nos muestra la IA. La pregunta no es si Am existe. La pregunta es cuánto lo hemos dejado construir sin darnos cuenta. Harlan Ellison escribió sobre un monstruo que tortura con mentiras y realidades distorsionadas. Nosotros construimos sistemas que hacen algo parecido, sin el odio y sin la consecuencia, pero con una escala que Ellison no podría haber imaginado incluso en sus peores pesadillas. El cuento sobrevivió 60 años porque habla de algo que no envejece: el miedo a perder el control sobre lo que percibimos como verdad y la responsabilidad de quienes construyen las herramientas que moldean esa percepción. No tenemos que terminar como Ted, pero primero tenemos que escuchar el grito. ¿Qué otros universos de ciencia ficción crees que predicen mejor el futuro de la inteligencia artificial? ¿Terminator? ¿Matrix? ¿Deus Ex? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este tipo de análisis te hace ver diferentes los universos que amas, suscríbete y nos veremos en un futuro episodio. Hasta pronto.